Hola, soy Alfredo Bonilla, les voy a hablar del tema de cáncer renal. Eh, Primero con la introducción empezamos por la epidemiología. El cáncer renal se dice que es un cáncer que continúa en aumento. Se demostró en México una disminución de 6.9% en la tasa de mortalidad de los años 1990 hasta el año 2006. Es el patrón que se utilizó de 16 años. En México cáncer se dice que ocupa solamente el 2.5% de las neoplasias malignas totales que se presentan y está en el lugar número 15. La detección de esos tipos de tumores es de tipo incidental y se dice que puede tener impacto en la supervivencia, un impacto benéfico en la supervivencia. Entonces, el cáncer de células renales se da de mayor frecuencia en los varones y en promedio el diagnóstico es a los 65 años. Acá podemos ver un ejemplo en la imagen del lado derecho. Este es un carcinoma de tipo 4 porque ya está invadiendo la glándula renal. Los factores de riesgo principalmente va a ser la historia familiar de cáncer de células renales, que ya se haya tenido un familiar de primer grado, es decir, abuelos, padres, bisabuelos, hermanos, con antecedentes de cáncer de células renales, y todo esto incrementa el riesgo. El tabaquismo es otro de los factores de riesgo. Se dice que fumar más de 20 cigarrillos al día podría conllevar a cáncer renal y el riesgo relativo es de 1.5 a 2. La obesidad se dice que se ha observado que en aquellos pacientes con un índice de masa muscular de 25 a 30 tienen un riesgo relativo de 1.5 y esto incrementa en los pacientes con índice de masa corporal de 30 o mayor a este, y el riesgo relativo es de 2.5. Se nota claramente elevado y pues por eso se le denomina factor de riesgo. Otra es la hipertensión arterial. El riesgo relativo de padecer esta y padecer cáncer de células renales es de 1.75. En cuanto al cuadro clínico, como ya se los había mencionado, este es un cáncer que se presenta de forma incidental, o sea que se diagnostica de forma incidental. Entonces, el diagnóstico de este tipo de cáncer en cuanto a la exploración física va a estar muy limitado, pero aún así puede haber datos clínicos relevantes como la hematuria microscópica o la macroscópica, el uso de tabaco también y los antecedentes familiares de cáncer de células renales. Entre este factor encontramos también la enfermedad de von Hippel-Lindau. Y bueno, prácticamente cuando se tienen todos estos factores de riesgo, bueno, manifestaciones también, se empiezan a hacer estudios y se diagnostica por la sospecha o la alta probabilidad de padecerlo. Cualquier síntoma sistémico, hablando de fiebre, pérdida de peso, fatiga, tos, todos estos indican la posibilidad de que exista una enfermedad avanzada. A lo mejor no presenta síntomas urinarios o renales porque es asintomático, pero cuando ya se presentan los signos sistémicos estamos hablando de que es una enfermedad avanzada que ya tiene múltiples metástasis a muchos órganos. En cuanto al diagnóstico, el estudio de laboratorio al inicio permite evaluar el estado basal del paciente y la función renal. Una biometría hemática donde encontremos anemia, donde encontremos también pruebas del funcionamiento hepático alterada, aumento de la deshidrogenasa láctica, la fosfatasa alcalina o el calcio, nos están indicando que ya hay metástasis a diferentes órganos, en este caso principalmente al hígado, podría ser al tubo digestivo e incluso en vía hematógena. Todos estos datos pueden indicar una enfermedad avanzada. Esto es en cuanto a la citometría hemática. El estudio de gabinete de elección es la tomografía computarizada de abdomen y pelvis de multifase con contraste intravenoso.
Esta sensibilidad es prácticamente del 100% y una especificidad del 95%. Y se usa para detectar tumores de 15 milímetros. ¿Esta cómo funciona? Es prácticamente se inyecta un medio de contraste y se aprecian las densidades pues de la vía renal. Es como muy parecido a una orografía excretora, pero con contraste, y es una tomografía. Hay algo que se llama unidades de Hounsfield, que es la acentuación, como se le conoce, y si hay un incremento de estas unidades de 15 a 20, es compatible con cáncer de células renales. Entonces sería de 15 a 20 unidades en este estudio, que sería el de elección, que es la tomografía. La resonancia magnética nuclear es otro estudio que es como una alternativa de la tomografía para aquellos pacientes que el medio de contraste pueda ser tóxico, por así decirlo. Se utiliza en pacientes pues no aptos y en duda respecto a la anatomía vascular que se aprecia en la tomografía. Aquí se puede apreciar mejor. Del lado izquierdo vemos un cuadro donde se aprecian los distintos métodos de imagen que se pueden utilizar y sus ventajas. Entre ellos tenemos la tomografía sin colorante, que es muy rápida, es económica, no tiene riesgos asociados al contraste, pero es de una resolución limitada y no hay acentuación, y hay que recordar que la acentuación nos sirve para diagnosticar el cáncer de células renales y es poco útil en tumores no corticales, y sí se usa radiación. El ultrasonido es de bajo costo, permite distinguir los quistes simples o complejos de los tumores sólidos, y detalles anatómicos limitados es una de sus limitaciones. Sensibilidad limitada también en los tumores, y depende mucho de cómo maneje el operador el diagnóstico que se le vaya a dar. Es decir, que si se tiene un buen operador de ultrasonido, pues obviamente se va a poder hacer un buen diagnóstico, si no, no. La tomografía abdominal es otra. Tiene una excelente resolución, pero está contraindicada en falla renal. Además requiere hidratación y maniobras de protección renal. La resonancia con gadolino, que es lo que ya les había mencionado, tiene una sensibilidad elevada, pero es costo elevado, es de tiempo prolongado, y aparte el riesgo de toxicidad y fibrosis sistémica nefrogénica es alto. Entonces no es recomendable. Por eso se dice que el de elección va a ser la tomografía. Otros tipos de diagnóstico que serían meramente para diagnosticar, en el caso de la TERE de tórax, para descartar metástasis en los pulmones es suficiente. La tomografía computarizada de tórax, cráneo y gamografía solamente se indica cuando existen síntomas de enfermedad de metástasis. Los síntomas ya se los mencioné. O en caso de tumores que ya se hayan observado de mayor a 7 centímetros. Este estudio muestra adenopatías retroperitoneales, puede indicar invasión a vasos y órganos subyacentes, entonces también se usa. Estos son como para ver qué tan mal es el tumor, si hay metástasis o no. Y la biopsia. Algo interesante es que antes no se usaba la biopsia renal, porque se pensaba que cuando se tomaba la biopsia se iban a sembrar células cancerígenas en el paso de la aguja, entonces lo que podía provocar metástasis. Ahora ya no se cree esto y tiene una sensibilidad del 90%. La indicación es en sospecha de masas renales no malignas como abscesos u otra estripe, como los linfomas o metástasis de otro tipo de cáncer que no sean primariamente renales. El diagnóstico histopatológico se usa para tratamiento a través de o sea, es otra indicación. Y la clasificación histológica, el cáncer de células renales es el 90% de neoplasias sólidas en el riñón, pero el grado nuclear se asigna mediante la clasificación de Fuhrman. La OMS también nos menciona que existen 3 subgrupos histológicos principales, que es el de células claras, que es de 80-90%, el papilar de 10-15% y el cromófobo de 4-5%. Del lado izquierdo se ve la clasificación de Fuhrman y en los 4 grados. Ahí se puede apreciar el grado 1, que no tiene núcleo, el grado 2, que es una irregularidad leve con nucleolo visible, el grado 3, una irregularidad marcada, y el grado 4, lo más anterior, son células bizarras, prácticamente no tienen forma.
La tipificación usual, como en la mayoría de los tumores, es la clasificación TNM, que es la que sirve para poner una etapa mejor. La T normalmente se basa en el tamaño de 7 milímetros. Pues obviamente si no hay evidencia de tumor primario es T0, si el tumor no puede ser evaluado es TX, y si hay un tumor menor a 7 milímetros es T1, mayor a 7 milímetros es T2, y si se extiende a la vena renal o al tejido perirrenal ya es T3. T4 es un tumor que invade más allá de la fascia renal y también está invadiendo la glándula, como el que ya les había mostrado. Y los ganglios linfáticos, pues N0 son ganglios linfáticos sin metástasis, N1 cuando solamente un ganglio está invadido y N2 en más de un ganglio. Y las metástasis, pues M0 si no hay metástasis y M1 si hay a otros órganos. Y las etapas pues se dividen en 1, 2, 3 y 4. Y ahorita vamos a hablar del pronóstico de estos. El tratamiento del cáncer renal principalmente es la cirugía, es el de elección y se puede hacer de dos tipos, que es una nefrectomía parcial, que en la actualidad es la mejor opción porque pues permite la conservación del riñón y se ha demostrado que tiene una eliminación y curación de un alto porcentaje. Es la imagen que pueden ver del lado derecho, solamente se extirpa el tumor. Y la nefrectomía radical, que es cuando se quita todo el tumor. Esto se usa en aquellos tumores no aptos para nefrectomías parciales, porque la invasión puede que ya esté muy grande o hay una dificultad en la técnica. Esto depende del cirujano. Ambas alternativas pueden realizarse por vía abierta o laparoscópica, y las tasas de curaciones son similares. Entre las alternativas de la invasión mínima, que son de invasión mínima, tenemos la radiofrecuencia, que es con ondas de radio, la crioablación, que es prácticamente como una congelación, la ablación con láser y el ultrasonido focalizado de alta intensidad. Para esto se recomienda en pacientes de edad avanzada con riesgo de cáncer de células renales multifocal y que tengan enfermedades hereditarias y tumores bilaterales o riñón único. Es decir, que no se puede quitar el tumor y también afectaría si quitamos uno parcialmente. O sea que la cirugía no está indicada porque se afecta la vida del paciente. Y la progresión la probabilidad de progresión local con estas modalidades es superior de hecho que con la cirugía en estos pacientes nada más, en los que tienen un riñón o cáncer de células renales multifocal. A largo plazo no han sido evaluados, solamente a corto plazo. El pronóstico, algo que me faltó mencionar, otra terapia que es la terapia biológica, es contra las vías tirosina sinasa y las vías de crecimiento vascular. Y la terapia biológica que se utiliza aquí es el sifuritimab. Y el pronóstico se realiza de acuerdo a la etapa biológica, patológica, que ya se hace con la estadificación TNM. La supervivencia va a ser de 5 y 10 años las que se han estudiado. La etapa 1 es de 97 y 97.6%, etapa 2 de 75 a 63%, etapa 3 de 62 a 55%, y cuando es una etapa 4 solamente tienen probabilidad de sobrevivir de 16 y 11%. Sería todo, gracias.